La grabación. Muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a empezar con esta nueva clase de ley de tránsito. Eh, Vamos a enfocarnos en los temas de lo que es la matriculación, la identidad de los vehículos y las características de las placas, que son la identificación visible de los vehículos, ¿no? Como tenemos conocimiento, tuvimos la clase pasada una charla de educación vial en las horas de nuestra clase. Así que bueno, la pregunta para empezar la clase de hoy va a ser que me cuenten qué recuerdan de de esta charla de educación vial y cuáles son los temas que más les llamaron la atención y que más recuerdan. Así que les escucho. Podemos empezar con usted, Gilmar, si tiene la bondad. Mil disculpas, dice que se me escucha entrecortado. Voy a ver si es que... Ya, listo. Esperemos no tener más intermitencias. Es por el tema del fin de semana. Me imagino que la red se satura, entonces es importante eso. Por favor, Gilmar, coménteme qué recuerda de la clase de la charla de educación vial que tuvimos el día martes. Ya le digo. De los, Bueno, hasta que Gilmar pues pueda revisar sus apuntes, que me imagino que es lo que está haciendo. Eh, Todos, por favor, eh, recuerden sus apuntes de de la clase del martes, de la charla, para ir haciendo un recuento de lo que vimos de ese día. Algo que yo recuerdo muy vívidamente es que mencionaban que un accidente de tránsito a 40 kilómetros por hora eh, era equivalente a caerse de un segundo piso. Entonces es algo que me llamó mucho la atención a mí, que me llamó mucho la atención a mí y que me lo guardo, ¿no? Que entiendo que la magnitud a la que estamos yendo, 40 kilómetros por hora, es la velocidad permitida en los sectores, en los centros urbanos. Entonces, caer de un segundo piso es fatal. Un accidente a 40 kilómetros por hora sin el cinturón de seguridad decían que es fatal. Es lo que yo más recuerdo de la charla de educación vial del martes. Así que bueno, le cedo la palabra a Gilmar. jefe, Me si me perdonan. escucha. Ahora sí le escucho, Gilmar. Me perdonan, estoy seco. Hace rato salí de una diligencia. Tuvimos una audiencia un poquito larga y la verdad que apenas estoy llegando a la oficina. Continúe, Gilmar, quiero escucharle sus apreciaciones, qué recuerda, lo más vívido que tenga sobre la charla de educación vial del martes. No le escuchamos, Gilmar. Bueno, hasta solucionar los problemas técnicos con Gilmar, bueno, si no tenemos bueno, otro voluntario, vamos a nombrar a otro compañero. Vamos a nombrar a Anthony Paguay para que nos diga qué recuerda Anthony sobre la clase de educación vial que tuvimos el día martes. Anthony Paguay, a ver. Ah, no, y recordarles también que por favor señalen su asistencia
por favor que señalen su asistencia en la plataforma del Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo, a fin de que puedan marcar su asistencia. Esta es la última de la semana para ir cerrando la semana con broche de oro, por favor. A ver, alguien que esté atento, por favor. Anthony ya no estuvo, a ver. Anderson, Joel, por favor. Recién prendió la cámara, a ver, usted está atento. Anderson, Joel, ¿qué recuerda de la clase del martes? De la clase del martes que tuvimos la charla de educación vial. A ver, Anderson, Joel, por favor. Recordemos que las clases están siendo grabadas, ¿no? Ojo con eso. Tenemos ya actividades subidas, tenemos los foros y tenemos una prueba. Muy bien, Carlos Pilco, le doy la palabra. ¿Qué recuerda de la clase de educación vial del día martes? Carlos Pilco. Doctor, doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo recuerdo que comentábamos sobre los puntos ciegos. Que existe el vehículo. Lamentablemente se le cortó el audio, no le escucho. Carlos, mil disculpas. No se puede observar. Ahorita se le escuchó un poco Eh, mejor. eh, Se refería sobre los puntos ciegos, le decía doctora que eh, son los puntos. Entonces nos daba una recomendación el compañero que exponía que deberíamos utilizar la cabeza, decía que deberíamos girar. Eso recuerdo, doctor. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Es buen punto porque nos dieron muchos tips para poder conducir, para tener en buen estado también el vehículo y sobre todo para tener mucha seguridad a la hora de conducir. A ver, alguien más. Verán que tenemos algunas cosas, algunas, digamos, algunos trabajos que todavía no han sido calificados. Y estas participaciones van a sumar, van a ser una nota extra. El tema de la participación que tengamos, claro, no solo hoy, ¿no? Sino en el transcurso del resto de clases. Tampoco soy loco, pero sí es importante de que vayamos participando. Por ejemplo, alguien que siempre en esta clase le he escuchado también es a Andrés Chávez. Quisiera darle la palabra a Andrés para que nos pueda decir qué recuerda de la clase de educación vial del día martes. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Eh, También hablamos de los accidentes de tránsito, y accidentes de tránsito, las consecuencias que eso conlleva, igual lo que nos perjudica en temas de los puntos y todo eso. Y que el doctor, Muy bien, muchas gracias, Andrés. Usted siempre está así atento. Es algo que siempre se toma en cuenta. De igual manera, Ángel Chuchilán, por favor, Ángel, cuéntenos qué recuerda, qué es lo más vívido que tiene de la clase de educación vial del día martes. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Usted siempre prende la cámara y siempre parece que nos da el noticiero con ese bonito fondo que siempre nos Me tiene ahí acuerdo muy puesto. bien, doctor. Sí, bueno, desarrolle, por favor. Ayúdeme encendiendo el micrófono, está apagado. Ángel, está apagado su micrófono, por favor, préndale, no le escuchamos.
Parece que Ángel no nos puede escuchar por el tema del que está hablando mismo y el micrófono también no lo enciende. Ahí, por favor, puede apagar y prenderle su micrófono para que pueda desarrollar. Y Yavi también está en las manos levantadas de Herbie y de Sherman. Ya les doy la palabra también. Lamentablemente, Ángel, no le podemos escuchar. Su micrófono está apagado y tiene una intermitencia también me imagino, en su red, así mismo como la mía. El día viernes siempre es más saturado todo. Se complica. De hecho, yo estoy apagado hasta el wifi aquí en mi teléfono y en algunos dispositivos y sigue habiendo intermitencia. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Herbie Ventimilla ahora, por favor. Tiene la palabra. Buenas noches, profe, compañeros. Lo que recuerdo de haber de la charla del día martes es que también hablamos sobre la importancia del cinturón, que te puede ayudar, si no mal recuerdo, en asientos delanteros si usas el cinturón y en casos de accidentes te da, como levantas la posibilidad de sobrevivir en un 50%, si no me recuerdo era. Y en los asientos traseros era el 75%. También hablamos un poco de que también ayuda a sobrevivir en caso de accidentes a diferentes velocidades. Como 30% te garantiza sobrevivir a 80 kilómetros por hora. Si no mal recuerdo, te podías lesionarte, pero aún 100 y 120% ya no te garantiza completa seguridad del cinturón en caso de accidente. Muchas gracias, Herbie. Muy amable y excelente también su apreciación. Importantísimo el tema del cinturón. Eh, Ahora vamos a darle la palabra a Sherman Pilco, por favor, para que nos cuente qué es lo que más recuerda de la charla de educación vial. Dije buenas noches. Lo que yo recuerdo sobre la charla es que también debemos revisar el vehículo antes de salir como decir de viaje. Lo que debe ser aceite, el tipo de las llantas, si están en un buen estado. ¿Qué más era? El agua, o como decir, el agua del radiador. Ujú. Eh, el líquido de freno, revisar pastillas, todas esas cosas del vehículo, lo más importante antes de salir, como decir, de la casa hacia las carreteras, para tener un mejor rendimiento del vehículo. Excelente, Sherman. Muchas gracias. Les comento, bueno, estas participaciones yo les voy a ir apuntando. Ahorita tenemos la participación de Andrés. Le vamos a hacer válida la participación a Herbie, a Sherman, a Andrés. Tenemos de Ángel también que participó, pero no se le pudo, lamentablemente no se le pudo ir. Y de igualmente que Gilmar. Les voy a apuntar aquí. Tienen una notita acá extra. O sea, tienen una notita, digamos, 10 sobre 10, una notita extra que les va a ayudar a hacer con Gilmar y Ángel Chuchila. De todas maneras, las clases saben que quedan grabadas y vamos a poder ir trabajando de esa manera. Ya. Bueno, visto lo que hemos revisado, hemos repasado la clase de educación vial del día martes, vamos a dar inicio al tema que tenemos planificado para el día hoy, que tiene que ver con las matrículas. La clase pasada, que ya fue, digamos, de lunes, vimos también el tema de los mecanismos para la recuperación de puntos cuando nos tenemos menos de 15 puntos a la licencia. Entonces teníamos la recuperación voluntaria que encontramos en el artículo 98 y tenemos tres oportunidades. En la primera vamos a recuperar la totalidad, 15 puntos de 15.
En la segunda vamos a recuperar 10, en la tercera vamos a recuperar 5. Y de igual manera, la recuperación por pérdida total de la licencia de conducir es para rehabilitarnos como choferes profesionales. El proceso es más complicado, por eso siempre decíamos la recomendación, buscar la recuperación voluntaria de la licencia, a fin de tener más oportunidades. A más de tener más oportunidades, recuperamos más puntos, todos son beneficios. Hay que hacer el trámite, hay que acercarse a la Agencia Nacional de Tránsito y sacar el turno y seguir el protocolo que nos indiquen los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Y bueno, ahora vamos a observar el tema. Bueno, vimos también la anulación y la revocación o suspensión de las licencias que ocurre cuando perdemos totalmente los puntos, o en el tema de los delitos culposos que ya vamos a ir viendo la próxima semana. Vamos a revisar todo lo inherente a infracciones de tránsito. Lunes y martes vamos a revisar todas las infracciones de tránsito, tanto delitos como contravenciones. Y el viernes, como el día de hoy, vamos a tener la oportunidad de generar participaciones. Es decir, vamos a tomar un poquito de lecciones, vamos a hacer un poquito de, de, de actividades para que ustedes también participando aprendan y bueno, ganen sus notas también, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar con el tema de la matriculación. Como decimos, la matriculación no es más que la identidad del vehículo registrada en los libros de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la ley. Y nos dice que las comercializadoras de automotoras y sus propietarios deberán entregar a quienes adquieran el vehículo debidamente matriculado y con placas de identificación. Este tema es básicamente no se aplica por el mismo hecho de la deficiencia, digamos, de la deficiente técnica que es la emisión de las placas, que siempre están en atraso. Pero sí tenemos que tener en un lugar visible la placa impresa. Pero la comercializadora de autos ya nos da con ese número y esa placa. Ya sale identificado el vehículo para que entre en circulación dentro del territorio nacional. En el caso de las motocicletas, hablamos en cambio acá de los cascos homologados. Y tenemos en los cascos dos tipos de homologación. La primera homologación y la más común, y por así decirlo, la más barata, es la homologación americana, que es la homologación DOM 11, creo que es. No tengo aquí, no. Mil disculpas. La homologación, ahí revisándole, es la DOT. Es la homologación americana que tiene un refuerzo superior en la parte de la corona, pero tiene no tanto refuerzo en el resto del casco. No es así como la homologación europea. Los cascos con homologación europea llegan a costar $250 y tienen el máximo refuerzo en todo el casco. Tienen Kevlar incluso, que son componentes de grado militar. Las casas comerciales deberán llevar un registro e informar a la autoridad competente para que pueda dar seguimiento de qué, de esta entrega de cascos. Y dice que los compradores que cuenten con un casco homologado certificado no están obligados a adquirir otro casco dentro de la misma casa comercial. Es decir, ese mismo casco, el que le entrega la casa comercial, es el que la ley le permite usar. Y nos dice también que las comercializadoras o fabricantes de unidades de carga deberán entregar a los propietarios la unidad de carga debidamente matriculado en un plazo no mayor a 72 horas de la compra. ¿A qué nos referimos con unidades de carga? A los famosos montacargas. A eso nos vamos a referir con unidades de carga, a los montacargas. Y pues esto es lo que hablamos de la matrícula.
Dentro de la matrícula, básicamente lo que vamos a encontrar es esto. Y para ello, bueno, pues yo revisaré mi propia matrícula y la debo tener por aquí. Listo. ¿Qué es los requisitos que van en la matrícula? Primero, la placa del vehículo, como primer punto. Vamos a tener el tipo, la marca, tipo de vehículo, el color, si tuvo un segundo color. Tenemos también el tema del número de motor, número de chasis, que son las improntas que nosotros usamos para determinar que el carro que nos están vendiendo es el que está en la matrícula. ¿Por qué? Porque muchas veces existen carros remarcados que al ser remarcado un carro, recordemos que su identidad está adulterada y puede que sea robado o de piezas robadas. Tenemos este tipo de improntas, número de chasis, número de motor, color. También va a especificar en la placa si es de tipo comercial, si es de tipo particular, si es transporte público. Y si es de tipo comercial, nos va a especificar la operadora comercial, igual del transporte público, la operadora, que es decir, la cooperativa, la compañía, la empresa a la que pertenece. También va a especificar si es transporte por cuenta propia, que ya, bueno, lo he repetido bastante. No hay que confundir el transporte por cuenta propia, que es de tipo comercial. Bueno, no comercial, sino es por cuenta propia, es un tipo profesional, con el particular, que ese es no profesional y ese nos permite manejar nuestro carro particular para nuestro uso personal, familiar, ocio, recreación, para eso. Entonces, ese tipo de especificaciones va a tener. Además que va a tener sellos de seguridad que están homologados por la ANT. Por eso van a observar que los señores agentes de tránsito van a tomar la matrícula y van a ir con una luz ultravioleta para ver si se refleja ese sello de seguridad. En todos los municipios que emitan matrículas va a existir eso. Eso es, por tanto, las matrículas. Para matricular tenemos que acercarnos básicamente a pasar el chequeo técnico vehicular, que va a ser en los gobiernos autónomos descentralizados, que ya deben tener adecuados estos talleres, y será con una homologación de la Agencia Nacional de Tránsito y dentro del sistema integrado, el sistema integrado de datos. El sistema integrado de datos es donde reposan todos estos archivos por ejemplo, como conocemos las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y los gobiernos autónomos descentralizados, que son la planificación, regulación y control. Entonces, para ello necesitan toda esa base de datos al alcance de personal tanto administrativo como operativo. ¿A quién me refiero como personal operativo? A los señores agentes de tránsito y al personal administrativo, al personal que nos atiende dentro de las dependencias, tanto de la Agencia Nacional de Tránsito como de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora bien, voy a preguntar, igual va a valer este tipo estas participaciones, vamos a hacerles valer. Em, ¿Quién me puede decir de qué colores nomás existen las placas y cuál es el tipo de placas de cada una? De qué colores hay las placas y qué significa cada uno? Vamos a ir viendo. Si es que alguien sabe, pues se gana la participación este momento. Muy bien, Clever, tiene la palabra. Los de placa blanca son los de particular, los de compañía y cooperados son de placas amarillas, los de turismo son de placas verdes. Es lo que sé, doctorcito. Perfecto, Clever. Yo le voy a hacer valer la participación, Clever. Muy bien, excelente.
Pero ya vamos a ir conociendo, porque esto es aprendiendo y es viendo. Bueno, en primer lugar, está muy bien. Placa blanca es particular, el vehículo particular. Las placas tomates son de transporte tanto público como comercial, lo que usted decía amarillas. No son amarillas, ya vamos a ver cuáles son las placas amarillas. Tengo aquí una imagen donde que tenemos aquí registrado todos los tipos de placas y les voy a proyectar en este momento. Tenemos por acá, tenemos por acá. Bueno, no, es que sí quiero indicarles las placas. Ya, tenemos las placas tomates, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos. Las placas amarillas van a ser propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué quiere decir? Prefecturas y municipios, juntas parroquiales. Esos vehículos van a ser de placa amarilla. Clever también dijo las verdes, creo, son de turismo, está perfecto. Las placas color oro, les llaman, son del gobierno central. Son muy parecidas a las amarillas, difieren en un poco, pero son distintas. El gobierno central viene a ser tanto los ministerios de cada ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio de Minas, ministerios. También vienen a ser los cargos del Consejo de la Judicatura, los de la Asamblea. Todos los que son estatales van a ser color oro. Amarillos los gobiernos autónomos. Tenemos una placa también especial que es la roja. Es una placa internacional. Es una placa que puede circular por varios países. Entonces, la especificación aquí en el Ecuador es que sea roja. Es que sea roja. Y pueden ser vehículos que pueden circular de manera especial acá en el Ecuador. Y por último, y la más, digamos, llamémosle de otra manera, particular, la más particular que tenemos es la placa azul. La placa azul le corresponde a todos los organismos diplomáticos que tienen sede en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Embajadores, cónsules, ellos van a tener acceso a la placa azul y tienen un tipo de código diferente. Cuando existe el código CC va a ser consular, o sea, la primera letra. Las dos primeras letras, si son CC, va a ser un vehículo consular. Si tiene las dos primeras letras de la placa IT, va a ser un equipo técnico que pertenece de algún organismo diplomático. Y las placas D van a ser de organismos diplomáticos. Hay que diferenciar entre los organismos consulares y los diplomáticos. Los consulares, pues, de diferentes países. Los organismos diplomáticos vienen a ser los dependientes de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, podemos hacer esas diferenciaciones en este aspecto. Ok. Me estoy queriendo compartirles este tema que también me parece muy importante y básicamente es esto. Las placas, estas son las características de las placas. Además de lo que hablamos del color de las placas, tenemos características específicas, que son que tiene que tener de alto 1,54, bueno, 15 centímetros sería. Aquí lo ponen 154 milímetros por 404 milímetros, que vienen a ser como 40 centímetros. Este tipo de clase se da bastante al tema de los señores agentes para que puedan hacer el control, pero nos sirve a nosotros también para verificar la identidad de cualquier vehículo para saber si la placa es auténtica o no cuando estemos comprando uno. Esta franja, no todas la tienen. Esto sí es, digamos que debería de estar actualizado, esta franja, ¿no? Tomate.
Las letras igual Ecuador tienen su especificación 27 milímetros por 146 milímetros. Aquí muy importante el sello de la ANT, porque este sello va a estar disperso por toda la placa, pero reflectivo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la especificación de la ley, pero antes de ver la especificación de la ley quería indicarles cómo va estructurado esto. Entonces, de igual manera, las letras van a tener 70 milímetros por 38. Y vamos a ver cuáles son las placas que hay de todas las provincias. Le tenemos la A, es la placa de Azuay. La placa B, la placa de Bolívar. Capital Guaranda. Azuay, capital Cuenca. La U es la placa de Cañar. Capital Azogues. Tenemos la C del Carchi. Carchi, si mal no recuerdo, es capital Tulcán. Si estoy mal, por favor, corrijan. X, placas de Cotopaxi, capital Latacunga. H, placas de Chimborazo, capital Riobamba. O, placas del Oro, capital Machala. E, placas de Esmeraldas, capital Esmeraldas. W es la placa de Galápagos, capital es Puerto Vaquerizo Moreno. G, placas del Guayas, capital Guayaquil. Imbabura, la I es Imbabura y la capital, si estoy mal, por favor me corrigen, es Ibarra. Tenemos las placas de la L, que son de Loja, capital Loja. La R es la placa de Los Ríos, capital Babahoyo. La M es de Manabí, la capital de Manabí es Puerto Viejo. La V es de la provincia de Morona, Santiago, capital Macas. La N es Placas de Napo, capital El Tena. La S es Pastaza, capital El Puyo. La P, Pichincha, capital Quito. La Q es de Orellana, capital El Coca. La K es Sucumbíos, capital... se me fue ahorita la capital de Sucumbíos, Nueva Loja. eh, T, Tungurahua, capital Ambato. Z, Zamora Chinchipe, capital Zamora. Y E, Santa Elena, capital, tengo entendido que es La Libertad. Y J, Santo Domingo de los Áchilas, capital Santo Domingo. Muy importante tener en cuenta este dato. ¿Por qué? Porque vamos a tener, cuando vamos a revisar el artículo que nos da la ley, entonces nos va a decir que tiene un código. Va a haber un código para las placas, tanto comerciales como para las placas particulares. Las placas comerciales van a tener su segunda letra, una especificación. Y así vamos a poder ir conociendo la identidad de nuestros vehículos y saber que no tengan ningún problema legal. Porque si tienen esto adulterado, pues va a haber problemas. Bueno, esto estábamos revisando también en la clase que estaba del día de ayer, que las revisamos también los tipos de licencia, que bueno, esto fue lo que revisamos el lunes con ustedes. eh, y bueno, vamos a seguir dando lectura a los artículos de las placas. ¿Tienen alguna duda en esto? Señores estudiantes, ¿alguna duda tienen aquí hasta este momento en la clase? No, profe. Ya, listo. Nos dice que todo vehículo, sin excepción, deberá circular portando dos placas, que serán regularizadas, autorizadas y entregadas por la ANT o por los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, en el ejercicio de sus competencias exclusivas, que hayan autorizado el otorgamiento de las mismas. ¿Qué quiere hablar con esto? Esta partecita que nos dice de sus competencias
que hayan obtenido la autorización para el otorgamiento de las mismas. Aquí estamos hablando de los modelos de gestión que hablábamos las primeras clases, que teníamos el modelo de gestión A, el modelo de gestión B y el modelo de gestión C. ¿Y qué nos decía en esos modelos de gestión? El modelo de gestión A, pues tiene toda la autoridad del municipio para hacer muchas cosas, tanto los chequeos vehiculares como controles, como planificación. En el B se viene a reducir esto en el modelo B y en el modelo C pues prácticamente necesitan completa y absoluta ayuda de la Agencia Nacional de Tránsito por parte del ente encargado de las competencias a nivel nacional. Eso es lo que nos dice. Deberán ser colocadas en la parte anterior y posterior, es decir, adelante y atrás. Si nos falta una, vamos a tener multas, vamos a tener sanción porque nos estamos yendo contra este artículo, artículo 101 del vehículo, en los sitios especialmente destinados por el fabricante, bajo una luz blanca en la parte posterior que facilite su lectura en la oscuridad. Muy importante esto, señores choferes profesionales, tener al día mecánicamente bien el tema de las luces que apuntan a la placa. ¿Por qué? Porque va a constituir una infracción que ese foco no se prenda, específicamente el de la placa. Si es que llega a haber un control en las noches y nosotros no tenemos bien ese foco, vamos a tener algún tipo de sanción. Ojo con eso. Los colores de la placa definidos para cada tipo de vehículo cubrirán la integridad de la misma e incluirán características de alta retroreflectividad. Lo que hablábamos del sello de la ANT totalmente reflectivo, repartido por toda la placa, a fin de que proporcione una mayor visibilidad a sus características identificativas en la noche o en conducción de lluvia o neblina. Esto nos va a ayudar para evitar accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial. Para ver los colores, yo quiero indicarles, no encuentro la imagen, pero voy a buscarla nuevamente porque es muy importante que ya básicamente hablemos para tener esa ayuda visual, esa ayuda a memoria. Quiero que vean los colores de las placas y cada uno de sus significados. Y para ver si es que de repente me he olvidado de algunos de la explicación, pero quiero la ayuda a memoria. Siempre va a ser muy importante la ayuda a memoria. Tenemos por acá, tenemos por acá. Aquí está. Mm. Ya lo encontré, ya lo encontré. He estado aquí, sí, todo más. Yo estaba buscándola, hasta queriéndola descargar nuevamente. Esta es. Les comparto, por favor. Aquí está. No se aprecia muy bien, pero como les digo, vamos a verla. Aquí nos dice particular de color blanco. Tenemos la naranja, que es transporte público o comercial, lo que hablábamos, los carros comerciales, transporte público, tanto buses como camiones, taxis, cuenta propia, vamos a tener el color naranja. Transporte turístico, vamos a tener el color verde. Y aquí es lo que la ligera diferencia que tenemos entre gobiernos autónomos descentralizados y gobierno central.
El gobierno central va a tener placas color oro, les llaman color oro, va a ser un poco diferente, va a ser más oscuro este color amarillo, van a ser los carros del gobierno central. Esto incluye asamblea, va a incluir juzgados, va a incluir todo lo que es Estado. Y los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, municipios, prefecturas y juntas parroquiales, van a tener amarillo, amarillo. Esto es lo que hablábamos del uso diplomático y de organismos internacionales. No es lo mismo un grupo diplomático que un organismo internacional. El organismo internacional es dependiente de la Unión de Naciones, de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Eso es un organismo internacional. Hablamos UNICEF, la ARNUCH, tenemos algunas. Las que me vienen a la mente ahorita es la UNICEF, que atiende a la infancia, y la ARNUCH, que atiende a las personas en temas de movilidad humana, es decir, a los migrantes. Y el equipo diplomático va a ser el equipo de cónsul, canciller y todo su equipo de trabajo de cualquier país que tenga su embajada aquí en el Ecuador. Por lo general tienen su sede en Quito o en Guayaquil. No conozco de una embajada que no tenga sede en ninguna de estas dos ciudades. Puede que exista, desconozco. Aquí tenemos la unidad de carga, que viene a ser, cuando hablemos de unidad de carga en este tema, va a ser el montacargas, lo que hablamos acá, que nos daban en 72 horas la placa, tenía esa característica, el montacargas, que tenían 72 horas para darnos ya la placa, y el rojo, que lo decíamos que es para el transporte internacional por tierra. Es un permiso básicamente especial que sacan las operadoras internacionales para hacer este tipo de trabajo. Y bueno, vamos a seguir dando lectura. Es importante a la ley, hay que ponerle cara, hay que ponerle rostro, hay que ponerle colores, porque simplemente si nos quedamos en las letras, no vamos a tener ninguna ayuda a memoria. Por eso más hago este tipo de ejercicios. Y sobre todo que es importante. Al final, ya cuando nos falte unos minutitos, vamos a ver si se acuerdan cuáles son las placas de qué provincia y vamos a hacer un tema para el tema de las participaciones también. Los propietarios de los vehículos que circulen sin portar las placas o con una sola placa serán sancionados conforme lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Esto es lo que vamos a revisar desde el día lunes. El cuadro que se acuerdan que les indiqué el inicio del cuadro, ya lo tengo resuelto, tengo lleno todo el cuadro con todas las sanciones. ¿Por qué lo hago en cuadro? Porque el código, si ustedes ven la ley, a veces enreda palabras. El Código Orgánico Integral Penal es más enredado porque es una ley penal. ¿Y para qué? Para facilitar las cosas he diseñado este cuadro. Si ustedes desean, también vamos a subir el Código Orgánico Integral Penal para que ustedes lo revisen de primera mano y no solo confíen en la información que les doy yo, sino en la que está en el registro oficial, lo que consta como una ley. Entonces eso va a ser muy importante también tenerlo muy en cuenta. Les voy a indicar desde qué artículo hasta qué artículo va. Es todo un capítulo, pero ya tenemos esta ayuda a memoria también que nos va a servir bastante para saber cuáles son nuestras sanciones, cuántos puntos nos bajan por hacer qué actividad. Y básicamente nos va a servir bastante al momento de rendir las pruebas que nos tenga que tomar la ANT, al momento ya de expedirnos la licencia de conducir. Las placas de identificación vehicular constituyen instrumentos públicos y su manipulación o alteración será sancionada conforme a la ley. Alterar una placa tiene el mismo peso ante la ley que modificar una escritura de una casa, que modificar la sentencia de un juicio, porque es un documento público. Sirve para darnos seguridad, regular y controlar el tránsito y la seguridad vial. Al constituir un elemento tan grande, la placa, al momento de nosotros alterarla,
estamos infringiendo la ley de manera taxativa. Y entonces, mucho ojo también con eso. Básicamente, la placa es la carta de presentación ante la ley del vehículo, su número de cédula, básicamente. Todas las placas de identificación vehicular que se encuentren activas serán incorporadas al Registro Nacional Terrestre y Tránsito de la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Lo que hablábamos, la base de datos que reposa en la ANT a nivel nacional es el libro digital donde van a estar registrados todos los números de placa, todas las placas con sus respectivos dueños, con su respectiva historia de dominio. Por eso ahora es un requisito crucial para comprar o vender un vehículo el certificado único vehicular. En todas las notarías lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque básicamente ahí se puede conocer en realidad si es que existe algún gravamen al vehículo. ¿Qué es un gravamen al vehículo? Me podrán decir, es cuando el vehículo tiene una solicitud judicial para que se le secuestre por deudas o porque está en prenda o porque debe algo ese vehículo, por así decirlo. Ahí podemos decir que un vehículo está grabado, debe dinero, la placa está debiendo dinero. Nos graban, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito, a nosotros nos graba multas con las citaciones, con las fotomultas. Los gobiernos autónomos descentralizados también nos graban multas o nos graban impuestos de matriculación, de revisión vehicular, de rodaje. ¿Para qué? A fin de que tengan el presupuesto y nos concedan el permiso de circular por las vías del país. Entonces, básicamente eso es el gravamen. Entonces, bueno, el mismo puede ser consultado en tiempo real. Nos dice esta base de datos que tiene todas las placas, va a ser consultado en tiempo real por los señores agentes de tránsito, vigilantes de la Comisión de Tránsito, los agentes civiles de tránsito de los municipios y la Policía Nacional, a fin de permitirles actuar de manera inmediata dentro del control del operativo de tránsito. Como ya conversamos en alguna ocasión, esta palabra es muy importante, el operativo. A nosotros nos van a registrar que esté nuestra placa, nuestra matrícula coincida y todo cuando exista un control operativo. Dentro del control operativo. Si no existe un parte operativo, lamentablemente esa sanción no tiene validez. ¿Por qué? Porque la autoridad de tránsito no es el señor agente de tránsito. La autoridad de tránsito es la Agencia Nacional de Tránsito como institución. La autoridad de tránsito no es el señor agente municipal de tránsito. La autoridad de tránsito es la Dirección de Movilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado, que es quien tiene las competencias. No es del señor policía, es la institución, la Policía Nacional como tal, la que tiene la potestad de hacer este tipo de control operativo. El señor agente civil de tránsito, el señor policía, él es un mero servidor público, que sí, que cumple con su labor y que hay que tratarlo con dignidad como cualquier persona, pero debe cumplir con este tipo de requerimientos, con estos protocolos, tener un control operativo, tener dispuesto ese control. ¿Por qué les digo esto? Porque la típica que por lo general hacen los delincuentes es se disfrazan y con toda la autoridad del caso tienen el facturero, tienen la citadora, tienen todo. Y le hacen bajar a usted del vehículo y ahí ocurre el ilícito. Usted, si le llega a multar en una vía muy conflictual, que se sabe que hay este tipo de modalidades de robo, no se baje. Cítenme, cítenme, me voy, cítenme. Me van a exigir que se baje.
señor agente nunca le va a exigir que se baje. El señor agente de tránsito real va a hacer el procedimiento. Primero con su body cam, va a tener su cámara prendida, porque él tiene que justificar su trabajo. Él sale a control operativo, tiene que cambiar la memoria SD de su body cam. Primerito, porque es parte de su protocolo. Y él nunca le va a decir que se baje, a menos de dos cosas. De que él no sea un agente y quieran apoderarse de su vehículo o alguna cosa, o que si es que ya se baja es por otra cosa. Un tema que no me gustaría mencionarlo, porque lo que no hay que acostumbrar ni a la autoridad ni nosotros a acostumbrarnos al soborno. Ahí es el meollo donde que siempre va a existir problemas, porque ya no van a ser los controles operativos en buena ley, sino que simplemente ni siquiera la autoridad de tránsito va a percibir esos montos. Va a ser una vil transacción entre dos seres humanos que no quieren estar ahí, porque el señor agente de tránsito, al no hacer bien su trabajo, él no quiere estar ahí. Y usted tampoco, como chofer profesional, no quiere estar ahí en esa situación que le piden papeles y que le piden dinero. ¿A quién le gusta que le pidan dinero? Entonces, es no mal acostumbrar y no mal enseñar. Me va a multar, múlteme, ya me voy. Hasta luego. Bueno, la clasificación y la estandarización cromada de las placas será la que conste en el reglamento respectivo. Tenemos el reglamento a la ley de tránsito y tenemos eso acá. Y les voy a señalar dónde está el tema de las placas en el reglamento. Tenemos permisos vehiculares, pruebas. Bueno, mm, a ver, tenemos acá. Esta no es la ley de tránsito. Este es el reglamento a la ley de tránsito, que es donde que encontrábamos los tipos de licencia. ¿Recuerdan? El artículo 132 del reglamento a la ley de tránsito nos especifica todos los tipos de licencia. Ahora también, aquí también vamos a tener los requisitos que todo vehículo motorizado deberá disponer. Estos nos van a hacer, en un cualquier control operativo legítimo, nos pueden pedir todo esto, nos pueden exigir todo esto, y es totalmente legal. Y debemos tenerlo a la mano por seguridad vial y por cumplir con la ley. No solo por cumplir con la ley, sino porque son cosas necesarias. Primer lugar, tenemos el botiquín de primeros auxilios, hasta nos especifica qué tiene que tener el botiquín. Tiene que tener alcohol, agua oxigenada, gasas, algodón, vendas, una venda triangular, dice, y una longitudinal, que no sea flexible. Tenemos que tener esparadrapo, analgésicos, tijeras y guantes de látex para atender cualquier emergencia, básicamente. Y no nosotros, tal vez nosotros sufrimos del accidente y alguien nos puede atender ahí que en la vía, o nosotros podemos atender ese accidente lo más pronto posible. Aunque la recomendación es no intervenir, es llamar al 911 para que intervengan profesionales. Eso también muy importante. Nuestra responsabilidad con terceros termina anunciándole a la autoridad y a los organismos de emergencia y socorro que acudan lo más pronto posible, a menos de que seamos doctores, de que seamos médicos. Ahí ya cambia el asunto porque primero está capacitado y segundo tiene un juramento hipocrático. Tenemos dos, una caja de herramienta básica. ¿Con qué nomás tiene que tener esta caja de herramientas? Tiene que tener una linterna, un juego de desarmadores, alicates, un juego de llaves, cables de corriente y cinta aislante. Tenemos tres.
Tenemos que tener la llanta de emergencia en condiciones operables, operativas, y una llave de ruedas y una gata. ¿Para qué? Para cambiar lo más pronto posible si es que nos llega a pasar algo. 4. Un extintor de incendios con capacidad mínima de 10 kilos de polvo químico seco para vehículos pesados, y para vehículos livianos tiene que ser inferior a los 10 kilos. Nosotros, al tener la licencia tipo E, en nuestro vehículo vamos a necesitar el mínimo de 10 kilos, como mínimo. Y 5, vamos a necesitar dos triángulos de seguridad con las siguientes especificaciones. Tiene que ser un triángulo equilátero metálico o plástico, vacío interiormente, sobre todo vacío interiormente, con franjas perimetrales de 5 centímetros de ancho y de longitud de 50 centímetros. Es decir, las franjas van a tener un largo, estos son 30 centímetros. El triángulo va a ser dos veces, cada lado del triángulo va a ser dos veces esto, más o menos, dos veces esto. Y con 5 centímetros de reflectivo, de ancho en las franjas. Tiene que ser reglamentario los triángulos. Debe tener reflectivo mínimo esto es ya un tema técnico que tenemos que revisarlo en las especificaciones técnicas de nuestros triángulos, de 98 CD Luminous 2M, o sea, que es de 2 metros. Esto básicamente es una medida de luz, de reflexión de luz en sus dos lados. Y la señal deberá estar equipada con una base que le permita apoyarse establemente en el plano de la vía pública en la posición perpendicular en un ángulo no superior a los 10 grados hacia atrás entre el plano y la señal perpendicular de la calzada. Entonces, al momento de comprar nosotros los triángulos, sí es necesario que por mera seguridad mínimo tiene que cumplir con estos dos literales de los triángulos. Y todo lo que nos dice el 170 en general, por mera seguridad vial, por mera seguridad vial. Tenemos lo que estaba queriéndoles indicar es el tema de las placas. Aquí está, las placas de identificación vehicular. Todo vehículo para circular por las vías del país, además de los títulos habilitantes correspondientes, que son la matrícula, debe portar dos placas de identificación, que serán reguladas y autorizadas exclusivamente por la ANT, de conformidad con el reglamento del directorio. Es un reglamento aparte. Las placas de identificación vehicular serán otorgadas por la Agencia Nacional de Tránsito y sus unidades administrativas regionales o provinciales. Por el momento no existen estas regionales, solo tenemos las provinciales. Y también nos van a emitir las placas los gobiernos autónomos descentralizados, las mismas que deberán ser colocadas en la parte anterior y posterior del vehículo, en los sitios específicamente destinados por el fabricante y bajo la luz blanca que facilita la lectura en la oscuridad. Muy importante este tema de la luz, de que tenga que tener esta facilidad de lectura en la oscuridad, porque en el momento de que exista un operativo nocturno, eso es lo primero que nos van a chequear, sobre todo si estamos en carretera. Igual en el sector urbano. Depende de cómo sea la planificación del gobierno autónomo descentralizado o de la ANT ese día, para que a nosotros nos hagan un operativo nocturno o un operativo diurno o en cualquier lugar del país. Los vehículos que circulen sin portar las dos placas o con una sola serán retenidos hasta que su propietario presente e instale las placas en el vehículo. Es decir, hasta que nos lleguen las placas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos roban las placas o se rompen? Lo mejor es ponerle bueno, acudir al gobierno autónomo descentralizado y nos darán
unas placas de papel provisionales, micarles, y tenemos que renovar cada 3 meses de esas placas hasta que lleguen las placas de aluminio. Entonces, muy importante conocer el tema de la identificación vehicular, que era lo que yo quería, pero sí me gusta, me ha gustado ver sobre todo el 170. Por ser choferes profesionales o no profesionales, mera cultura y por mera seguridad vial, por favor, este artículo 170 quisiera que se lo recuerden, que se lo graben muy bien, porque va a ir en una prueba, no en esta, porque esta ya está realizada, está ya el cuestionario listo, digamos, ya está subida, pero de antemano les digo, señores estudiantes, vamos a tener, en la prueba vamos a tener una pregunta sobre este artículo, sobre este artículo. Tal vez no todo, ¿no es cierto? Pero sí, por lo menos que se nombren los 5 componentes que debemos tener. Tal vez las especificaciones del triángulo ya no, tal vez, pero sí es importante tener este artículo a la mano, todos estos artículos a la mano, disponer en nuestro vehículo por mera seguridad vial. Vámonos de nuevo a la ley de tránsito. Recordemos, estábamos en el reglamento. Por favor, señores estudiantes, quiero que también de alguna manera me digan si están comprendiendo lo que estoy diciendo, si estoy yendo muy rápido o si estoy yendo muy lento. Por favor, si quisiera que me comenten. ¿Se está comprendiendo la clase? De mi parte, sí, doctor. Muchas gracias, Cleve, muy amable. Bueno, continuemos. Sobre la matriculación vehicular, nos dice que el propietario del vehículo se le otorgará una sola matrícula del automotor, que será el documento habilitante para su circulación por las vías del país, y en ella constará el nombre del propietario, las características y especificaciones generales del mismo. El detalle de cuando se trate de vehículos 100% eléctrico o cero emisiones y el servicio para el cual está autorizado. Lo que estábamos mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la matrícula? La matrícula del vehículo registrará el título de propiedad. Muy importante esto también al momento de comprar un vehículo. Por lo general existen temas los comerciantes del contrato en blanco, pero siempre es bueno saber a quién le perteneció el título de propiedad, hasta para saber de dónde viene el carro, en qué ciudad estuvo, o en qué parroquia, o por dónde anduvo. La responsabilidad del comprador del vehículo es realizar el proceso del traspaso de dominio dentro del plazo de 30 días. ¿Esto dónde lo hacemos? Tenemos que pagar el traspaso en el SRI y luego irnos al GADA que nos den la nueva matrícula que sale ya a nuestro nombre porque es un título de propiedad. Contado a partir de la fecha de reconocimiento de firmas, respectivo al contrato ante la autoridad competente. Y me van a decir, doctor, ¿qué pasa si no hago el traspaso en 30 días? A ver, si usted es el comprador, va a tener que pagar una multa. O si no, va a tener que hacer otro contrato para que ya no le caiga esta multa. Por los 30 días va a tener que tal vez hacer otro contrato, ver la manera, porque ya ese día en la notaría mismo se paga. Y ya queda registrado el traspaso, básicamente. Si usted es el vendedor y usted vende el vehículo y no hace el traspaso el comprador en más de 30 días, usted puede hacer un bloqueo de placa. ¿Con qué fin? Con el fin de que a usted no se le cargue ninguna multa vehicular. ¿Para qué? Pues ya el comprador, a más de que ya no podrá matricular el vehículo hasta que pague la multa, primero del no hacer el traspaso bien y segundo las que haya acumulado, porque eso es, por lo general se acumulan.
Bueno, en el caso de que no haya tenido ninguna infracción de tránsito, pues tendrá que pagar pues esta multa de no haber hecho el traspaso a tiempo. Y si usted bloquea la placa, primero que se salva de las multas que le puedan llegar a caer. Y segundo, usted ya se deslinda de esa responsabilidad. En muchos casos pueden haber accidentes de tránsito con muerte. Y lo único que nos va a salvar ahí es el contrato. Es lo único que nos va a salvar. Porque recordemos que el dueño del vehículo es responsable solidario de todas las acciones que pasaron en su tiempo, en el tiempo de que es dueño. Es decir, el contrato le salva. Yo compro un carro que ha estado con una denuncia en fiscalía. Yo al ser el dueño del carro sí soy responsable solidario, pero muestro el contrato en la investigación previa al fiscal o al juez. Eso no fue en mi tiempo. Falta de personería y eso me exime de la culpa. Y básicamente hago la de Poncio Pilatos, me lavo las manos, porque no, como no fue en mi año, no me hace daño, básicamente. Bueno, toda infracción que ocasione multas u otras sanciones en contra del vendedor del vehículo, producto de la omisión del proceso de traspaso de dominio por parte del comprador, luego del reconocimiento de firmas. Por esto es muy importante el reconocimiento de firmas del contrato. No es recomendable vender el contrato en blanco. Sí, no es recomendable, pero muchas veces vamos a tener lo que hacer. ¿Cómo nos defendemos con eso? Tenemos que hacer otro papel aparte que se llama una constancia, donde que el comprador del vehículo, claro, no hace el traspaso, pero se compromete el señor con firma y rúbrica, por favor, a la notaría con esa constancia, a la notaría, para que se notarice y reconozca firma y rúbrica, de que él se va a hacer cargo de todas las multas que vayan en el futuro. Y que básicamente es eso. El contrato, esta constancia tiene que estar notariada. Y dice que el contrato de compraventa será trasladado automáticamente por parte de los entes competentes de control de transporte terrestre, de seguridad vial al comprador. De oficio a petición de parte cuando demuestre la documentación en este hecho. Por eso entonces el contrato es un antes y un después para el tema de la vialidad, ¿sí? Es un antes y un después. Marca un hito antes del contrato, después del contrato. Así no haga el traspaso, porque el traspaso puede haber negligencia. Emisión de la matrícula vehicular. La Agencia Nacional la Agencia Nacional de Tránsito o los gobiernos autónomos, municipios, dentro del ámbito de sus competencias, emitirán la matrícula previo el pago de tasas de impuestos. Aquí es lo que pagamos del rodaje, las de especies, el tema del SRI, correspondientes al cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento y en las ordenanzas que expiden. Es decir, pagamos, chequeamos y matriculamos, básicamente es eso. El documento que acredite el contrato el documento que acredite el contrato de seguro obligatorio para el siniestro del sistema público de pago SPAT será el documento habilitante antes de la matriculación. Ah, antes se llamaba SOAT, ahora sabemos que se llama SPAT. Esto vamos a ver básicamente casi al último módulo porque al ser un tema de seguros, toca explicar desde qué es un seguro, cómo se usa. Y bueno, este seguro básicamente es público, entonces en el caso sobre todo de lesiones muy graves y de pérdida total del vehículo, no lo cubre. Más es lesiones y nos cubre el tema también de muerte, pero ya lo veremos más a fondo en la unidad que nos toque en la revisión. Nos dice también que los municipios podrán disponer de sus propios sistemas de matriculación vehicular.
los que deberán transmitir información en línea en la base de datos del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, para lo cual antes de su desarrollo de contratación deberán observar los requisitos mínimos de la autoridad. Aquí ya hablamos básicamente de los sistemas operativos, cómo se va a transmitir la información, pero por lo general cuando usted firma el contrato, hace reconocimiento de firma y rúbrica y hace el traspaso de dominio, ¿qué es lo que llega a pasar? Cuando ya tenemos este tema, tenemos que por lo general esperar 24 horas para nosotros ir a la agencia de movilidad de cada municipio a fin de gestionar nuestra matrícula, nuestro título habilitante. Tenemos también sobre la duración de la matrícula. Nos dice que la matrícula tendrá una duración de 5 años y cada año se cancelarán los valores respectivos asociados a la matriculación, incluidos aquellos que por el concepto de multas hayan sido sancionados por la autoridad competente. Aquí tenemos que el tema también es importante si nos notifican con una multa que nosotros asumimos que sí, sí fuimos nosotros los culpables, lo mejor es pagar lo antes posible porque tenemos una exención del 50% de descuento. Si sabemos que no fuimos culpables y de que podemos ganar, es mejor impugnar, porque ahí no vamos a pagar nada. Lo que les va a costar es la impugnación en el contrato, o sea, contratar a un abogado para que impugne la multa. Pero de que tienen que pagar cuando ya le multan, ya le citan, tienen que pagar. No hay de otro. O es al diablo o es a Dios. El pago de los valores por concepto de la revisión técnica vehicular anual y la matriculación será obligatoria y exclusivo del acuerdo del último dígito de la placa de identificación vehicular, según el mes. Aquí tenemos el tema de los meses de matriculación y es algo también que tenemos por acá. Ojalá pueda encontrar también la imagen rápido porque la tenía por acá nomás, pero se me ha perdido ese material. Los meses de matriculación. Es información que le encontramos nosotros en, en el reglamento a la ley de tránsito, pero básicamente a veces es más práctico tener una imagen que nos ayude, que le dé forma, que le dé lo que les decía, que le dé rostro a la ley. Siempre va a ser más fácil, control memoria, vamos a acordarnos más fácil y vamos a tenerla presente a la información. A ver, ¿dónde está? Eh, Aquí estás. Aquí estás. Listo. Aquí tenemos. Tenemos que el calendario de matriculación se estructura de esta manera. Tenemos la última letra de la placa, el último número de la placa va a ser el 1 de febrero. Todas las placas primero van a ser en enero. Y los rezagados que no pudieron matricularse en su mes van a ser en diciembre. Y empezamos desde febrero. Febrero 1, 2 marzo, 3 abril, 4 mayo, 5 junio, 6 julio, 7 agosto, 8 septiembre, 9 octubre y 0 noviembre. Facilito. No hay a dónde perderse. No hay a dónde perderse ahí también. Y hay que tener esto muy en cuenta. Y tenemos la autorización para la habilitación del vehículo del transporte internacional que como hemos visto en toda la ley, siempre el transporte internacional va a tener sus propias especificaciones. Y nos dice que para el transporte internacional por carretera, los vehículos autorizados para prestar el servicio deberán contar con documentos habilitantes conforme a los requisitos y procedimientos de la Comunidad Andina de Naciones y convenios y acuerdos internacionales.
Aquí, como conocemos ya y lo hemos revisado, tenemos la decisión 837 de la Comunidad Andina de Naciones que regula el transporte terrestre en todo el territorio de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ahora bien, nos quedaría por zanjar ese tema también para ir conociendo este tema del transporte internacional. Ahora, bueno. Tenemos estos 10 minutitos. Quisiera, pues, generar un poco de participación. Vamos a dar una participación al que me diga eh, los tipos y clases de licencias que existen en el Ecuador. El que me diga todos los tipos de licencia y las clases de licencia que existen en el Ecuador se va a ganar una participación este rato. Dice en la tipo A, que es motocicletas, la tipo B, automóviles de hasta 3,5 toneladas. Eh, la licencia tipo C Uno para punto taxi, setenta y cinco es, pero siga, siga. bueno, la tipo C para taxis, ¿Ya? la tipo C1, vehículos policiales, la tipo D, transporte público interprovincial, tipo D1, microbuses hasta 30 pasajeros, la tipo E, camiones pesados, la tipo cuarenta y cinco E1. pasajeros, 45 pasajeros, la de uno. Bueno, la tipo E1, vehículos articulados de transporte público. La licencia tipo F, vehículos para personas con discapacidad. Y la tipo G, maquinaria agrícola. Y no dice la que está estudiando. Sí, dije, le dicen la tipo E, de camiones pesados, trailers, remolques y volquetas. Listo. No le escuché entonces. Le interrumpí porque la C no es solo para taxis. Tenemos también carga mixta, camionetas livianas. Tenemos transporte de pasajeros de hasta no más de 25 asientos. Pero bueno, está bien, perfecto. Me gusta que participe, me agrada. La A1 también le faltó, que es para conducir mototaxis y tricimotos. La F sí la dijo, la A sí la dijo, la C1 también la dijo, la D1 y la E1 también la mencionó. Pero le faltaron dos también. Tenemos el transporte especial, que son los permisos internacionales de conducir y la licencia de conductor andino. Esas son las licencias especiales. Tenemos tres clases, recordemos. Particular, no, perdón, profesional, no profesional y especial. Y ahí vamos subdividiendo. Pero excelente. ¿Me repite su nombre, por favor, señor estudiante, para apuntarle acá? Berrones, Henrys. Henry Berrones, listo. Listo. Conmigo tiene una participación. Bueno. Vamos a terminar por ahora la grabación y vamos a dar unas indicaciones.